Otro tema de nuestro país, el Liceo Experimental Manuel de Salas eliminará las notas como medio de evaluación en la enseñanza básica inicial. La medida, que ya ha generado reacciones entre los padres y las autoridades, tiene como objetivo mejorar la calidad al interior de las aulas. Queremos conversar sobre esta iniciativa. Estamos con Macarena Silva, psicóloga educacional e investigadora del Centro de Investigación Avanzada de Educación de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la mañana informativa. Partamos por lo básico, ¿no? ¿Por qué se toma una medida como esta, donde se cambia el sistema de evaluación de notas que conocemos tradicionalmente, esta escala del 1 al 7, por una escala que tiene que ver con el alcanzar logros? ¿Cuál es el objetivo de una medida como esta? Mira, existen varios colegios que tienen esta modalidad de tener niveles de logros en vez de notas, ¿sí? La verdad es que yo quisiera hablar un poquito atrás y es cuál es el objetivo de evaluar. Y en general, cuando uno piensa en evaluar, lo que hacemos es recoger información para saber cuál es el aprendizaje del alumno, ¿sí? Y en general las notas lo que representan es el producto final. Es decir, si aprendió o no lo que se supone que debía aprender. Y el problema que tienen las notas es que suelen ser poco informativas o comunican no toda la información que sería necesaria para tomar decisiones, por ejemplo, respecto al aprendizaje de los alumnos. En muchas ocasiones son desmotivantes para los niños, ¿sí? No generan necesariamente conductas de cambio. Por ejemplo, mira, me fue mal, entonces voy a hacer tal y tal cosa para mejorar. Y también hay evidencia que muestra que padres y profesores a veces no entienden lo mismo por una misma nota. Ya. Entonces, a veces, digamos, como factor comunicador de desempeño, no son los mejores. Es decir, es más claro cuando, por ejemplo, se pone un niño que no logró el conocimiento respecto a una materia X que ponerle un 3. Lo que pasa es que, claro, si pensamos en ese otro tipo de evaluación que tú mencionas, estamos más enfocados en el proceso. Es una evaluación más formativa, ¿sí? Entonces, la evaluación formativa te obliga, de cierta manera, a tener más claros cuáles son los objetivos. Queremos que se logre tal aprendizaje y tú le dices al niño, mira, sabes que está medianamente logrado, estás a mitad de camino, pero le estás mostrando cuál es el camino, como a dónde tiene que llegar. Una nota en general no te dice qué te falta por lograr, sino simplemente te da un resultado. Incluso se han probado técnicas donde se combina feedback con notas, e incluso en esos casos se ha demostrado que los alumnos suelen poner más atención a la nota, ¿sí? Es como más llamativa. Sí, porque o sea, se pone una nota, pero hay una retroalimentación respecto a qué es lo que falta o qué es lo que no estuvo bien dentro de lo evaluado. Pero en esos sistemas combinados, de todas maneras, la nota es más llamativo para los alumnos. Ahora, ¿esto es una medida que es adecuada o es recomendable para los niños más pequeñitos? Porque se habla aquí de una transición de lo que es el nivel preescolar y que, claro, los niños que entran, no sé, a primero básico y ya empiezan a tener notas, tienen ahí un quiebre respecto a lo que había sido su formación. ¿O es algo que podría evaluarse para todos los niveles de educación? Mira, ambas cosas. Por un lado, es sumamente positivo, me parece a mí, en este nivel de transición, porque primero básico es un curso bastante demandante. Hay muchos aprendizajes centrales, como lectura, por ejemplo. Los niños, además, suelen cambiar de lugar físico, ¿cierto? Los niños de preescolar están en un lugar en el colegio, claro, luego mueven a otro. Entonces, hay demasiado cambio, y si a eso tú le sumas una forma de evaluación con la que ellos no están familiarizados y que se enfocan más en el resultado, puede ser un factor más de desmotivación que de fomento del aprendizaje. Ahora, hay algunos estudios que han hecho metaanálisis, o sea, que revisan una serie de artículos sobre el tema y muestran, la verdad es que casi todos, un efecto positivo de foco en evaluación formativa en niños desde kinder hasta más o menos segundo medio. Entonces, al parecer es beneficiario, o sea, beneficia, digamos, a niños de distintas edades, porque también hay un foco en el esfuerzo. Por ejemplo, cuando tú te fijas solo en el resultado, se suele fomentar un poco la noción de que tú eres o no eres inteligente, ¿sí? Cuando hay una mirada más en el proceso y en lo que yo debo hacer, o cuando me guían en ese proceso, uno también empieza a valorar más el esfuerzo, que a veces está un poco dejado de lado, ¿sí? Hay como esta cosa dicotómica entre ser inteligente o ser mateo o esforzado. Claro. ¿Cierto? Siendo que valorar el esfuerzo sería sumamente positivo. Las notas generan también una mayor competencia entre los estudiantes y qué tan un elemento de mucha presión puede ser para un joven cuando no solamente, además, te dan la nota, sino que se sabe en qué posición
condición del curso está, si está dentro de los mejores o no. ¿Eso es un elemento que es desmotivador? ¿Finalmente es contraproducente? Es contraproducente porque muchas veces cuando estamos enfocados solo en el desempeño, ¿sí? A los alumnos que les va bien suelen atribuir eso a que son, por ejemplo, más inteligentes. ¿Sí? A mí me va bien, soy inteligente, qué sé yo. Y cuando tú fracasas en ese marco, sueles atribuir también a tus propias capacidades. O sea, hoy parece que no eres inteligente, parece que quizás soy un poco, no sé, me faltan habilidades en esa temática. Sin embargo, cuando tú te enfocas en el esfuerzo y en el proceso, es más posible que tú digas, pucha, me equivoqué, quizás no estudié bien esto, quizás debí leer más esto otro. Entonces, lo ves más modificable. Claro, Entonces, o sea, se puede ahí con las notas dar interpretaciones a veces equivocadas, porque un niño que tiene excelentes notas, si es que quizás en alguna materia en particular no tiene, en vez de tener un 6,9, tiene un 6,2, ese niño ya siente que no es tan bueno para ese ramo o que está fracasando en eso, pese a que objetivamente está teniendo un muy buen resultado. Absolutamente. Y también, para mí algo es bien decidora, es típico cuando los alumnos dicen, ¿pero esto entra para la prueba? Claro. Eso para mí es una frase que cristaliza bastante cómo están vistas las notas hoy en día en el colegio. Si entra en la prueba, lo estudio porque me importa sacarme una buena nota. Exacto. No aprender. Entonces, en ese sentido, me parece que es una iniciativa súper, súper buena. Ahora, no es la panacea tampoco. ¿Cuáles son los problemas ahí? Vamos a ese punto. A ver, los problemas es que debe ser una medida, a mi parecer, que tiene que estar implementada a nivel como de comunidad escolar. La información que reportó el Colegio Manuel de Salas fue que ellos detectaron una necesidad. Al parecer hubo conversación y discusión entre las educadoras de párvulo, los profesores de educación básica, ¿sí? También la comunidad estaba enterada, ¿sí? Aparecieron hablando, ¿cierto?, los padres. Entonces, ese tipo de medidas tienen mucho más sustento, son más robustas. No se trata simplemente de decir, mira, ¿sabes qué? En este colegio ahora no van a haber notas. De manera unilateral. No. Entonces tiene que haber una instancia de conversación de parte de toda la comunidad educativa para llegar a una decisión como esa. Donde ahora, hay una finalidad. ¿Qué pasa con lo que puede ser la estandarización? Porque en el fondo las notas posteriormente, sobre todo los niveles más avanzados, no estoy pensando en enseñanza media, sirven para el proceso de selección de entrada a la universidad. ¿De qué manera una medida como esta puede ser dificultosa para ese objetivo? Lo que pasa es que, a ver, una cosa es cambiar la metodología de evaluación o cómo se va a expresar y comunicar esa evaluación, y otra cosa es no tener evaluación. Aquí se está modificando la forma en que se comunica la evaluación. ¿Sí? Y eso tiene algunas traducciones para efectos de cómo se procesa en el ministerio y qué sé yo. Y también a mí me interesa dejar en claro que a veces se ve estos cambios como poca disciplina, ¿cierto? Siendo que más que eso lo que tratan de inculcar es una mayor autodisciplina, donde el estudiante también sea un poco más activo en su rol de aprendiz, ¿cierto? Entonces tú ya sabes más o menos cómo ir manejando. Y de aquí, cuando uno lo piensa en los años futuros, eso debería tener un impacto positivo en el sentido de tener alumnos que son más críticos y más capaces de aprender a aprender. De cierta manera que hoy en día es clave teniendo en cuenta que la información está por todos lados. Entonces, son otro tipo de habilidades quizás las que van a ser claves. Habilidades del siglo XXI se habla, ¿no? En términos de educación. Ahora, ¿qué pasa? Porque esta medida va acompañada de otra que tiene que ver con un tema bien interesante que son los recreos y los espacios de juego. Se alargan 15 minutos los recreos. ¿Cuál es la finalidad del recreo? ¿Están bien pensados los recreos actualmente en las distintas estructuras de los horarios de los colegios? Bueno, eso varía bastante según los colegios. A mí me parece nuevamente muy buena esta medida porque en la prensa pareció que las profesoras decían que veían que los niños no alcanzaban a hacer, por ejemplo, un juego completo, quedaban el juego a la mitad. Entonces, este espacio donde los niños pueden como refrescar su mente, y no solo la mente, sino también lo físico. ¿Sí? Muchas veces nos olvidamos del desarrollo físico como un aspecto importante de un aprendizaje integral, ¿no es cierto?, de los niños. Y especialmente cuando los niños son más pequeños, necesitan moverse. Entonces, o sea, si le podemos dar más espacio para que jueguen a la pelota, para que jueguen a lo que sea, que implique una actividad, debiera potenciarse eso, no coartarlo.
Claro, o sea, siempre es bueno tener un equilibrio, pero tener espacios donde los niños puedan tener esa diversión y esa expansión para luego tener la mente despejada y poder concentrarse en otro tipo de temática. ¿Sí? Porque si no también, si tú lo piensas, el espectro de concentración de los niños no es tan largo, entonces es importante que ellos tengan también tiempo para divertirse. En el colegio uno debería aprender y pasarlo bien también. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuánto tiempo puede un niño estar concentrado en una sala de clase? Yo me imagino que es diferenciado en las distintas etapas y edades, pero un niño pequeñito, de primero, segundo básico, ¿cuánto tiempo puede estar realmente concentrado al interior de una sala de clase? Mira, eso varía bastante. En la hora pedagógica de 45 minutos, yo creo que sí se podría hacer una actividad de una hora pedagógica siempre y cuando tenga como algún ritmo, claro, ¿cierto? Que permita que los niños vayan modificando un poco la tarea. O sea, es como una buena combinación porque manteniendo y cambiando, ¿sí? Es como para poder lograr un ritmo adecuado que permita que los niños no se aburran en una misma tarea durante un tiempo demasiado prolongado, pero sí se puede hacer una misma actividad que tenga distintos momentos, por ejemplo, y que implique dinámica. La verdad es que yo creo que eso pasa harto en educación parvularia a veces, ¿sí? Cuando hacen actividades son bastante dinámicas y permite que los niños mantengan una atención importante en las actividades. Pero yo creo que es bueno tener eso, recalcar eso en el fondo, que de repente es mejor hacer actividades más focalizadas y breves, y lograr un buen aprendizaje en eso, que una actividad muy larga que finalmente no termina, que los niños ya están cansados. ¿Y cómo evalúas tú las jornadas? Ya esto es un tema más general, pero me parece bien interesante. Las jornadas, la duración de las jornadas de clase ha sido todo un tema por la extensión, el tema de las tareas, pero pensando en la cantidad de horas que los niños pasan en el colegio, ¿son muy largas las jornadas escolares? A ver, mira, es largo, pero también, no puedo dar una respuesta tan concluyente porque depende mucho cómo se usa el tiempo durante la jornada. Nuevamente, si se combina con actividades donde los niños tienen espacio para recrearse, me parece bien. Porque también hay que buscar un ajuste entre la jornada escolar y, por ejemplo, la jornada de los padres. A veces hay unos desajustes bastante grandes donde los colegios tienen unos horarios muy distintos. Hoy en día la mayoría de las mujeres trabaja, entonces no es un tema muy que está coordinado en los horarios de los colegios con también el trabajo de los padres. Pero además de eso, a mí me parece que debería ser un poco más focalizado, con más espacio de recreación y actividades extraprogramáticas, por ejemplo, darle más espacio al deporte, a la música y otras cosas que no solo son buenas para la recreación, sino que potencian el aprendizaje y el desarrollo de los niños de más áreas. Y eso ha sido a veces subestimado, es decir, la importancia de esas otras materias que normalmente se dice, no, lo más importante es matemática, lenguaje, ¿no? Como los ramos más tradicionales, música, así como tenerlo de adorno, cuando en realidad está científicamente comprobado que son súper relevantes para el aprendizaje de cualquier niño. ¿Han sido como miradas en menos esas materias históricamente en la educación chilena? Yo creo que de todas maneras, las artes en general han tenido un espacio, así, cada vez se trata de reducir más el espacio porque se piensa que son disciplinas que contribuyen menos al tradicional éxito académico, cuando la evidencia muestra lo contrario, estamos como hacia el otro lado. Entonces, a mí me parece que, claro, con jornadas extensas deberían hacerse actividades focalizadas en aprendizajes bien claritos y al mismo tiempo promover otros aspectos que fomentan el desarrollo. Bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la mañana informativa. Muy interesante. Que estén muy bien.